Hola, ¿cómo les va? Tengan ustedes una buena jornada y sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Societario. En especial, nos toca continuar el análisis de los órganos de la sociedad anónima, que comenzamos, como recordarán ustedes, en nuestra clase anterior, cuando vimos el órgano de gobierno y la asamblea. En esta ocasión, vamos a estudiar la administración y representación en las sociedades anónimas. Como ustedes podrán imaginar, no son términos sinónimos. Desde luego, a veces, cuando la administración es singular o unipersonal, van de la mano, pero al decir del maestro Otaegui, la administración supone una gestión ordinaria o interna, mientras que la representación supone la exteriorización de actos en la relación de estas personas humanas con terceros, en nombre y representación de la persona jurídica sociedad. Recordarán para ello ustedes el artículo 58 de la Ley General de Sociedades, que nos decía en su primera parte que el representante que, conforme al estatuto, al contrato o por imperio de la ley, ejerza la representación de la sociedad, habrá de obligarla a ella por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. De modo, pues, que en este tipo de sociedad, y nos referimos a las sociedades anónimas, la función del administrador y del representante está completamente diferenciada, y la van a ver ustedes con la creación de distintos órganos, porque el órgano del directorio habrá de hacerse cargo de la administración o gestión externa, al decir de Otaegui, y el presidente del directorio, elegido por ese mismo cuerpo, habrá de tener la función de la representación en las sociedades anónimas. Vayamos pues al análisis puntual de este interesante tema medular para las sociedades anónimas. Ante todo, tienen que tener ustedes presente la parte general, donde habíamos estudiado la administración y representación en las sociedades, e interpolar y traer a esta sección todas las nociones que nosotros habíamos estudiado en aquella parte general. Es decir, la administración y representación, aún en las sociedades anónimas, es ejercida por el momento, conforme a la vigencia de nuestra ley, por personas humanas que, conforme a la teoría del órgano, habrán de representar y manifestar la voluntad del ente de esta nuestra sociedad anónima. Como dijimos, la administración está a cargo de un directorio y la representación en las sociedades anónimas a cargo de la figura del presidente del directorio. El presidente del directorio integra el directorio, pero a su vez su función es la de representar a la sociedad y, entre otras, la de presidir las asambleas, como veíamos en clase pasada. Y aquí tenemos pues un repaso de la teoría del órgano, pues el representante, el presidente del directorio, manifiesta ante terceros la voluntad del ente y obliga a la sociedad, como dijimos en el artículo 58, por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Cuáles son los caracteres que configuran el órgano de administración? Porque es fundamental. Es un órgano colegiado. Esto quiere decir que ante la representación orgánica deberán reunirse y sus decisiones se toman por mayoría. Mayoría en este caso de personas, porque si bien el directorio es el órgano de administración de las sociedades anónimas, sus decisiones se toman por individualidad de sus miembros, individualidad de los directores. Y les recuerdo que los administradores, y en este caso los directores, personas humanas, pueden o no ser accionistas. Pueden ser accionistas o pueden ser terceros, o un mix de ellos, accionistas y o terceros. A contrario sensu de el órgano de gobierno o asamblea, el órgano del directorio es un órgano permanente, no se toma licencias, no se toma vacaciones, y es que diseña y ejecuta las políticas de la empresa. Sus miembros, como dijimos, pueden o no ser accionistas, pero siempre son personas humanas.
Es un órgano necesario según la doctrina, a lo que agregaríamos, más que necesario, es un órgano indispensable para el andamiaje de la sociedad. Estudiamos entonces cómo se compone este directorio. Y aquí vamos a repasar nociones de la parte general. Un directorio puede estar compuesto por un solo miembro, por un solo director, y entonces será director singular o unipersonal. Pero no me confundan el directorio unipersonal con la sociedad unipersonal. La sociedad unipersonal, como ustedes saben, está compuesta por un solo socio, por un solo accionista, mientras que el directorio singular puede tener muchos socios, muchos accionistas, pero un solo director. Director singular o directorio plural. Como sabremos, cuando el directorio es plural, la función puede ser ejercida en forma indistinta o en forma conjunta. Esto lo vimos en la parte general. ¿Quiénes lo designan a los directores? Nosotros vimos en parte general que los administradores son designados por los socios. Pues bien, aquí lo designan también los socios, que se llaman accionistas, pero reunidos en asamblea ordinaria. Es competencia de la asamblea ordinaria o en su defecto también cuando la sociedad anónima tuviere consejo de vigilancia por su envergadura, el consejo de vigilancia también podrá nombrar directores. Estos, es decir, los accionistas reunidos en asamblea ordinaria, la mismísima asamblea ordinaria o el consejo de vigilancia, también pueden disponer su remoción y aplicaremos las nociones que venimos estudiando. Cuando se requiere justa causa, mantendrán su cargo hasta la decisión del juez o cuando no se requiere justa causa por mayoría de acciones. En las sociedades abiertas, es decir, que están reguladas en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades y llamábamos sociedades abiertas, recordarán ustedes, a aquellas cuyo capital cotiza en bolsa, las acciones están ofrecidas al público y cotizan en bolsa, el directorio se integra con un número mínimo de al menos 3 personas, porque en la pluralidad siempre es aconsejable y en algunos casos exigible que el directorio plural tenga número impar para el desempate. Recordemos que las decisiones del directorio se toman por persona. ¿Cuáles son las condiciones o requisitos para ser director? En primer lugar, deben ser, como dijimos, personas humanas. Puede que sean accionistas o puede que sean terceros. No necesariamente deben ser socios como ocurría en la sociedad de capital e industria. Para asumir su cargo deben prestar garantía, la garantía que le fije el estatuto, el contrato social o en su caso la asamblea. La mitad más uno de los directores deben tener domicilio real en el país, es decir, en la República Argentina. Pero todos tienen que constituir un domicilio especial en la República Argentina. ¿Cuánto duran en el cargo? Hasta 3 ejercicios. Esto es un tema que diferencia de las sociedades anónimas de las sociedades de responsabilidad limitada, porque como recordarán ustedes, podía preverse en el contrato social de la SRL o si nada decía el mismo, la duración en el cargo era ilimitada. En cambio aquí es hasta 3 ejercicios. No hablamos de años, hablamos de ejercicio, salvo cuando el directorio es designado por el Consejo de Vigilancia, en cuyo caso habrán de durar 5 años, dice la ley. Si no, cuando es designado por la Asamblea Ordinaria, van a durar hasta 3 ejercicios. ¿Por qué hasta? Porque el contrato o el estatuto pueden prever que duren un ejercicio o 2 ejercicios. Plazo máximo, cuando nada dijera el estatuto o el contrato, hasta 3 ejercicios. Se pueden reelegir, sí, en forma indefinida. La reelección, entonces, será indefinida. ¿Cómo van a ejercer el cargo? Como decían los romanos, en forma intuito personal. Es decir, el ejercicio del cargo está relacionado con las condiciones técnicas del director y su ejercicio será en forma personal e indelegable. Recordemos que la función del directorio tiene mucho que ver con la responsabilidad, más no con las tareas, porque podemos hablar de un director que preste funciones técnicas administrativas efectivas en la empresa, o bien puede tratarse
de un director que no concurra a la empresa, pero que participe orgánicamente de las decisiones del cuerpo, es decir, del órgano de administración. ¿Cuáles son las inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el cargo de director que lo invalidan, que lo inhabilita al director? Quienes no pueden ejercer el comercio, recordemos que el viejo Código de Comercio traía un cartabón de una serie de inhabilidades o incompatibilidades. Los fallidos o declarados en quiebra, desde luego, si no pueden administrar su patrimonio, lejos podrán administrar el patrimonio de la sociedad. Los que están condenados penalmente con inhabilitación para ejercer cargos públicos, los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos y delitos contra la fe pública en especial. En todos los casos, no podrán ser directores hasta 10 años después de cumplida su condena. Desde luego, los funcionarios de la administración pública, cualquiera sea su cargo, están en incompatibilidad para ser director de una sociedad anónima y van a estarlo hasta 2 años después de que han cesado en sus funciones, sea por remoción, sea por renuncia, sus funciones en la administración pública. ¿Cuáles son las prohibiciones que la Ley General de Sociedades le impone a los directores? Vamos a estudiar la actividad en competencia. ¿Pueden los directores realizar actividad en competencia? ¿Pueden tener un interés contrario al social? Bueno, muy bien. En este sentido, el director no puede realizar actividad en competencia con la sociedad. Desde luego, si así lo hiciere, tendrá tendrá una prohibición. No puede hacerlo bajo ningún punto de vista. Aunque nada dice la ley acerca de la actividad de competencia del accionista. El accionista podría realizar actividad en competencia con la sociedad anónima, más no el director. Recordemos que había una normativa ética allá por el capítulo de las sociedades colectivas, donde le imponía al socio que realizaba actividad en competencia traer los beneficios a la sociedad, soportar las pérdidas personalmente y soportar los daños y perjuicios. Cuando se tiene interés contrario a la sociedad, recordemos, se debe comunicar a los restantes miembros del grupo y además tiene que abstenerse de decidir en ese asunto. El director puede contratar con la sociedad. Vamos a poner un ejemplo. Si usted es director de una aerolínea, ¿puede comprar pasaje en esa aerolínea? Desde luego que sí, pero en las condiciones de mercado. Quiere decir esto que usted puede contratar con la mismísima sociedad a la que dirige al mismo precio del mercado, como lo hace cualquier usuario o cualquier consumidor. Si usted, director, no reúne tal requisito, es decir, no contrata con la sociedad en condiciones de mercado y legítimamente cree o creyera de que habrá de contratar en otras condiciones, con otros precios y demás, tiene que tener la aprobación del directorio o de la sindicatura. Hablamos de aprobación, es decir, de autorización previa del directorio o de la sindicatura si es que pretende contratar a otro precio o en otras condiciones que no sea del mercado. Además de tener la aprobación del directorio de la sindicatura, estas operaciones fuera de las condiciones de mercado tienen que ser comunicadas a la asamblea, quien a posteriori, en la próxima reunión o sesión, tendrá que convalidar esas formas de contratación. Los contratos entre el director y la propia sociedad que no fueren aprobados por la asamblea son nulos y genera la responsabilidad personal y solidaria para los directores y para los síndicos que habrían autorizado por los daños y perjuicios que han irrogado a la sociedad. ¿Quiere esto decir que usted como director puede contratar con la sociedad a precio de mercado? Si usted pretendiera como director tener otro precio, en la sindicatura o el directorio deben aprobárselo previamente y a posteriori convalidarle la asamblea. Si la asamblea no le convalidó el acto, tanto usted como los otros directores y síndicos que aprobaron ese acto se harán responsables por los daños y perjuicios que van a arrogar a la sociedad, responsables con su patrimonio. Desde luego, ese contrato entre el director y la sociedad, si no es aprobado por la asamblea, habrá de ser nulo.
Seguimos entonces con la administración y representación en la sociedad anónima y vamos a hablar ahora de un tema del directorio, la responsabilidad del directorio. Principios que han sido contenidos en la parte general en el artículo 59. Vamos a ver, responder significa asumir o afrontar con el patrimonio propio las consecuencias dañosas de un hecho o una omisión, es decir, las consecuencias o los efectos que producen daño tanto al patrimonio de la sociedad, al patrimonio de los accionistas, como al patrimonio de los terceros. Como dice aquí, los directores responden para con la sociedad, los accionistas y los terceros, según a quien le hubiesen hecho o irrogado el daño por acción u omisión. ¿Y cuáles son los presupuestos de responsabilidad? El mal desempeño de su cargo, la violación de la ley, estatuto o reglamento y el dolo, abuso de facultades o culpa grave. Recordemos entonces, responden por mal desempeño de su cargo, por violación de la ley, estatuto o reglamento y por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Ahora bien, existen dos institutos que debemos estudiarlos o repasarlos y son la exención de responsabilidad y la extinción. Suenan parecido, no significan lo mismo. Estar exento de responsabilidad o tener exención, como lo indica la pantalla, significa que yo nunca tuve la responsabilidad, que me he salido de la esfera de la imputación de la responsabilidad. ¿Y cuándo el director no tiene responsabilidad o queda exento de responsabilidad? Cuando no participó en la deliberación o resolución, o bien si la ha conocido a la deliberación o decisión que ha traído un daño, deja constancia escrita de su oposición o protesta, tiene noticia al síndico y la defiende o denuncia ejerciendo la acción judicial. También tendrá que darle noticia a la asamblea. Hagamos de cuenta que usted, director, habrá de participar en una reunión que va a decidir un préstamo o un empréstito que puede irrogar un perjuicio grave a la sociedad. Usted puede eximirse de responsabilidad si no participó en esa reunión, si estuvo ausente o si estuvo presente y dio constancia escrita de su protesta denunciando al síndico y a la asamblea. Allí, cuando deja constancia en acta, queda exento de responsabilidad. Aquí tenemos nosotros la extinción de la responsabilidad. Desde luego, se extingue la responsabilidad. Quiere decir, hablamos de extinción cuando usted tuvo responsabilidad en un acto, pero por algún episodio deja de tener responsabilidad. Por aprobación de la gestión o por renuncia expresa o transacción que hubiera resuelto la asamblea. Cuando la asamblea te aprueba la gestión, en la mayoría de los casos te extingue tu responsabilidad. O cuando la asamblea de accionistas, que son los dueños de la sociedad, renuncian a iniciarte la acción. Pero la aprobación de la gestión no habrá de extinguir la responsabilidad cuando la responsabilidad la tuviste por violación de la ley, del estatuto o del reglamento. Tampoco esa aprobación de la gestión extingue la responsabilidad cuando hubiera mediado en esa asamblea la oposición de al menos el 5% de accionistas que representan el capital social por lo menos. Es decir, la aprobación de la gestión extingue la responsabilidad del director en principio, salvo que esa responsabilidad obedezca a violación de la ley, estatuto, reglamento o si en la asamblea se hubieran opuesto accionistas que representan el 5% del capital social. Vamos a estudiar ahora la acción judicial de responsabilidad. ¿Qué ocurre ante la acción u omisión de un director por mal desempeño en su cargo, por violación de la ley o el estatuto, por dolo o abuso en sus facultades? ¿Cómo hacemos para que el director responda con su patrimonio en forma personal, ilimitada y solidaria con el resto de los directores? Tendremos que estudiar dos acciones, la acción individual y la acción social, como ustedes ven en pantalla, acción social y acción individual de responsabilidad. ¿De qué depende? La acción social de responsabilidad va a ser ejercida por la sociedad. ¿Y por qué? Porque
seguramente la sociedad habría de ser damnificada o se le hizo un daño por la acción u omisión de los directores. La acción individual es ejercida o habrá de ser ejercida por terceros o por accionistas, porque la acción o omisión de directores irrogó un daño al patrimonio de estos, de terceros o de accionistas, acción social o acción individual. La acción social va a ser promovida, desde luego, por la sociedad, pero en este sentido, siempre la legitimación la tiene la sociedad, pero también puede ser opuesta la acción por los accionistas que se hubieran opuesto a la extinción de responsabilidad. Aquel 5% que en la asamblea, recuerdan, no aprobó la gestión del director. En este caso, también pueden ejercer la acción social cualquiera de los accionistas en nombre de la sociedad cuando el directorio omita presentar la acción social dentro del término de los 3 meses de resuelta en asamblea. Porque cuando inicia la sociedad acción social contra el director, cuando lo resolvió en la asamblea. Este era uno de los casos, ¿se acuerdan? Que la remoción no podía formar parte del orden del día. Sí forma parte la acción social de responsabilidad, pero cuando de la acción social surge un pedido de remoción, esta remoción, desde luego, no habrá de integrar el orden del día. Esto lo vimos en la clase de asamblea. Cuando la sociedad anónima está en quiebra, la acción social de responsabilidad puede ser ejercido por el síndico o en su defecto si el síndico no lo hace por cualquier acreedor. Entonces, repasemos. La acción social de responsabilidad es ejercida por la sociedad, pero ¿quién representa a la sociedad? Es el propio director, presidente del directorio. Ahora bien, obviamente no esperen que el presidente del directorio se inicie una acción de responsabilidad solo en contra suya cuando está involucrado en su puesto de responsabilidad, para lo cual pueden hacerla los accionistas que se opusieron a la extinción de responsabilidad en la asamblea, cualquier accionista, cuando el directorio omita hacerlo dentro de los 3 meses o en caso de quiebra por el síndico o por cualquier acreedor. Las acciones individuales la ejercen los acreedores, los terceros o los accionistas individuales. Nos ha quedado ver un tema, recuerden, o un par de temas. Los honorarios de los directores. En primer lugar, ustedes recordarán y tienen que aquí relacionar la parte general de administración y representación. ¿Perciben honorarios los directores? Sí, desde luego que sí, perciben. Se presume onerosa su función. Recuerden que tiene la ley, trae un mínimo del 5% y un máximo del 25% de las utilidades líquidas y realizadas cuando los accionistas decidan distribuirse. Entonces, para que el directorio perciba honorarios, hay que examinar varios supuestos. En primer lugar, en el ejercicio económico debe haber arrojado ganancias. En segundo lugar, es necesario que los accionistas decidan o no la distribución de utilidades o dividendos. Si deciden, habiendo ganancias, no distribuirse utilidades o dividendos, los directores habrán de percibir el mínimo del 5%. Si deciden distribuirse parcialmente, habrá de los honorarios oscilar entre el 5% y el 25%. Y si en este caso los directores, los accionistas no deciden repartir, recuerden que siempre es el 5%. Cuando no hay ganancias, los directores pueden llegar a percibir un importe fijo que les asigne la asamblea de accionistas. En este caso, la asamblea ordinaria de accionistas. Además, pueden tener un importe fijo cuando los directores cumplan funciones o tareas técnico-administrativas. Hay otro tema que hemos dejado pendiente. ¿Cómo se designan los directores? Los directores sabemos que se designan en asambleas ordinarias y desde luego lo hacen por el sistema de votación de la mayoría de acciones. Las acciones mayoritarias van a imponer su voluntad sobre las minoritarias. Es el sistema que nosotros conocemos, ordinario común. Pero también hay un sistema de voto acumulativo o por acumulación de votos. ¿Qué significa?
que cuando este sistema, las minorías, quieren optar por este sistema o cualquier accionista, 3 días antes de la asamblea ordinaria que habrá de decidir la designación de los directores, tiene que optar por escrito y hacerle así saber a la asamblea que habrán de votar por el sistema de voto acumulativo. ¿Qué resulta de los accionistas que opten por el sistema de voto acumulativo o acumulación de votos? Tienen que votar el tercio de la cantidad de directores y va a resultar de multiplicar la cantidad de sus acciones por el número total de directores. ¿Cómo es esto? Vamos a suponer que tenemos que definir y elegir 3 directores. Si alguno de los accionistas decide o bien optare por el sistema de acumulación de votos, tiene que así hacerlo saber a la asamblea 3 días antes de que se reúna. Entonces, cuando se llegue el día de la votación, esos accionistas que habrán de votar por el voto acumulativo, los 2 primeros cargos no van a votar, van a dejar que el resto decida quiénes van a ser los directores. Pero en el tercer cargo, por eso hablamos del tercio, van a llegar a la votación con la cantidad de sus acciones multiplicada por 3. Y esto porque son 3 directores. Si fuesen 5, se multiplicaría por 5. Y esta cantidad de acciones le permite un reparto y le permite garantizar que la minoría designe la tercera parte de los directores. También deberán repasar ustedes en la parte general cómo cesan los directores, es decir, cómo terminan los cargos, su mandato, por cumplimiento del plazo, pero tienen que quedar en el cargo o en la función hasta que la asamblea los reemplace y se inscribe en el registro público de comercio su reemplazo. Es obligación permanecer en el cargo. Obviamente, su función terminará por muerte, terminará por incapacidad, terminará por renuncia, cuando no sea dolosa o intempestiva. También termina por remoción. Recordemos el Instituto de la Remoción, que es la decisión de los accionistas de terminar el plazo antes de tiempo. Pues bien, entonces hasta aquí llegamos con el órgano del directorio y el presidente del directorio, administración y representación en las sociedades anónimas. Nos estaremos viendo en la próxima clase para hablar de la fiscalización, sindicatura y consejo de vigilancia. Será hasta entonces y muchas gracias.